poquito de animaciones y cómo nos podemos basar en física para trabajarlas y que sean más realistas. Mi nombre es Evangelina Ferreira, en realidad es María Evangelina Ferreira, pero es sumamente largo, así que simplemente Eva está perfecta. Se lo debo a mi madre. Bien, soy diseñadora web, me encanta CSS y trabajo más que nada como docente de diseño web en distintas universidades en Argentina. Esta es una charla no realmente de física, así que no se preocupen si después del café y ya están medio dormidos. Es en realidad una charla de timing functions, de aceleraciones, con una base de física. Entonces, si nosotros vemos las timing functions que están disponibles en CSS, son estas 7, que en realidad se pueden reordenar un poco si nosotros hacemos esto y nos queda steps y después la curva de Bézier, que es una forma de expresar una aceleración a través de una curva en un eje Y, X. Entonces, el itinerario para hoy es hablar primero de animación, de qué es la animación, cuáles son los fotogramas, cuál es el ritmo, y después pasar steps, por ser una de las timing functions más distintas que hay. Y por último, meternos en física. Igual les prometo que no es tan grave, es un poquito de física nomás, ojalá que les guste. Entonces, primero el tema de la animación. La animación es un arte, ¿sí?, que se basa en el tiempo. Entonces, en realidad es movimiento a través del tiempo. Y esto se trabaja en frames, en fotogramas. Los fotogramas son una parte de la animación, cada parte de la animación se divide en fotogramas, y dentro de estos frames podemos llegar a encontrar fotogramas clave, o keyframes, que son en realidad los fotogramas más importantes de la animación. Si nosotros vemos la televisión, en la televisión también hay fotogramas, son 24 o 25 fotogramas por segundo, son fotos que pasan todo el tiempo una detrás de la otra. Y en el caso de las animaciones en CSS, tenemos, por ejemplo, estos dos fotogramas clave, los keyframes, pero dentro de la animación también hay fotogramas. Y cuando reproducimos esta animación, tenemos algo sumamente simple, que es un círculo que va de un lado al otro. Entonces, el fotograma clave lo que indica es dónde empieza y dónde termina esta animación, y los del medio indican el ritmo. Entonces, en este caso, no tenemos ningún tipo de aceleración, es una animación con velocidad constante. Entonces es lineal. Por otro lado, en la que está acá abajo, podemos ver la diferencia, que es exactamente la misma animación que va de un lado al otro, dura lo mismo, pero la sensación es completamente distinta y lo único que sucede es que movemos los fotogramas del medio. Entonces, al mover los fotogramas del medio, lo que conseguimos es que este de acá arriba, que está ahí, mide exactamente lo mismo que este tal vez. Pero en duración, este va a recorrer todo esto en el mismo tiempo que este de acá recorre el otro. Por eso es que da la sensación de que va más rápido al final, porque está recorriendo en el mismo tiempo más espacio. Y esto es justamente lo que se conoce como ritmo en las animaciones, que es básicamente mover los fotogramas del medio, sin modificar los fotogramas clave, porque siguen siendo lo mismo. Y la animación dura lo mismo en los dos casos, que son 2 segundos. Entonces, las animaciones en CSS son bastante amigables, tienen 2 pasos. Primero se crea la animación con el @keyframes y después se la aplica. Al momento de aplicarla, ahí es donde nosotros le decimos cuánto queremos que dure, cuántas veces se repite, entre otras cosas. Y finalmente se le agrega lo que es la aceleración que queremos que tenga esa animación. Una animación muy básica, por ejemplo, empieza con @keyframes, el nombre de la animación y desde dónde hasta dónde va. Esos son los fotogramas clave. Entonces, este es Harry Potter y su capa de invisibilidad. Tenemos una animación muy simple que va desde opacidad 1 a opacidad 0. Entonces la podemos aplicar por acá. Se llama invisible y va a durar 2 segundos. Como pueden notar, la animación vuelve al comienzo. Eso es algo predeterminado que tiene las animaciones y que se puede pisar si nosotros le decimos forwards. Entonces, cuando la animación termina, la animación se mantiene en el to y no en el from. Por eso es que la animación cuando termina no vuelve al 1 de opacidad. En cambio, sin esto, una vez que la animación termina, se vuelve a repetir. Entonces se puede jugar bastante con esto. Lo ideal es trabajarlo con forwards en esta clase de animaciones, para que de esta forma, una vez que termina la animación se quede ahí y no vuelva al primer fotograma.
Si quiero más keyframes, en el caso anterior teníamos solamente 2, puedo agregarlos con porcentajes. Por ejemplo, 20, 30, 40, 50%. Y después reproducir la animación. Por ejemplo, Harry Potter yendo de fiesta. Así se van a vestir ustedes a la noche, espero. Entonces, le podemos decir background color y otro green o forest green. Pueden encontrar colores re divertidos como forest green. También se puede trabajar en decimales en el caso de que se queden sin espacio. 45.5 también es válido. Y básicamente lo que se hace es agregar más keyframes con los porcentajes. Entonces, esa es la base de keyframes en CSS. Pasando eso, nos metemos en las aceleraciones y la primera que vamos a ver es Steps, porque Steps es la más distinta de todas. Lo que tenemos por acá es algo que gira y tiene aceleración lineal, o sea que hay velocidad constante, no acelera ni desacelera en ningún momento. Si yo le saco esto, pasa lo siguiente. Va más rápido al principio y más lento al final. Eso es el default, que es is. Is en este caso queda muy feo, porque pareciera que la animación se detiene y después vuelve a empezar cuando en realidad debería ser constante como linear. Lo que se puede hacer acá es aplicar steps, que es otra de las aceleraciones, que lo que hace es dividir la animación en una cantidad de partes iguales. Entonces en este caso estamos dividiendo la animación en 5 partes y se saltea pedazos de animación, como pueden ver ahí, parece un reloj. Cuando el número es mayor, la animación va a ser más fluida. Cuando el número es menor, la animación se parte mucho más y siempre se va salteando esos fragmentos, esos pedacitos de animación. Entonces, Steps es genial para dar un ejemplo de cronofotografía, que la verdad no se me ocurriría jamás cómo es la traducción en portugués, pero no se preocupen que probablemente conozcan las siguientes fotos. La cronofotografía es un estudio que se realizó a comienzos del 1900 para estudiar el movimiento y el funcionamiento de la fotografía. Los dos principales que trabajaron en eso eran Jules Murray y Edward Muybridge. Y Jules Murray hizo todo esto que es investigación del movimiento del ser humano y de distintos animales, sacando esta clase de fotos que puede ser que hayan visto porque son bastante conocidas en todo lo que es fotografía. Fondo blanco, capturaba las fotos y mientras hacía que la persona vaya saltando, entonces quedaban este tipo de fotos bastante interesantes. Después Edward Muybridge es conocido, aunque no lo crean, por crear los GIF, lo que usamos todos los días, lo que vivió en los 90 en la web. Creaba esta clase de fotos, sacaba un montón de fotos de un animal corriendo, de una persona saltando, y después cuando estas fotos se unían, se generaba una animación, lo que hoy conocemos como GIF. Entonces, esta es la base, la cronofotografía, es la base de la animación en fotogramas que conocemos hoy en día, que utiliza hasta Disney. Es simplemente juntar una imagen detrás de la otra. Esto mismo se puede aplicar a la web, por ejemplo, con esto. Esta es una imagen de un perrito bailando. Son 9 perritos y lo importante acá es cuánto mide cada uno. Tenemos la imagen total de 765, 212 de alto y cada una de estas, cada fotograma, mide 85 por 212. Entonces podemos aplicar esa animación y lo que vamos a hacer es modificar el background position, que va a empezar en 0, 0, que es el predeterminado, es la esquina superior izquierda, y va a terminar en menos 765 píxeles, espacio 0. No lo vamos a mover en el eje Y, sino en el eje X. Y después aplicamos la animación por acá. Ahora, si vemos esto y le ponemos el infinite, no es para nada lo que queríamos. Podríamos agregarle la aceleración lineal para ver qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en estos momentos es que se mueve la imagen de fondo. Y en vez de la lineal, lo que se puede hacer es justamente agregar steps para dividir esta animación en una cantidad de partes. Y la cantidad de partes es igual a la cantidad de imágenes de perros que tenemos acá, en este caso 9. Y ahí nos queda el perrito bailando. Es bastante sencillo, es bastante cómodo de hacer.
lo que hay que hacer es simplemente dividir la animación por la cantidad de fotogramas, de imágenes que tenemos. Esto mismo se puede hacer con transiciones, no solamente con keyframes. De hecho, si ustedes quieren googlear todo lo que es timing functions en la W3C, deberían buscarlo en el working draft de las transiciones, porque están ahí, no necesariamente en animación. Entonces se puede aplicar acá también, se puede pasar a menos 765 píxeles, 0, y aplicarlo por acá. All 2 segundos steps, 9 por ser 9 fotogramas. Y como es una transición, cuando paso el mouse, el perro baila. Hay un detalle acá, cuando lo usamos con transiciones, es que si el usuario no se mantiene más de 2 segundos sobre la imagen, el perro enloquece, como vemos ahí. Ese es un problema, porque la animación en este caso, al ser una transición, dura 2 segundos, y si no mantengo esos 2 segundos, la animación no termina de reproducirse, y después no se ve bien cuando se saca el mouse. Es un detalle a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué usaríamos esto y no un GIF? Si es más fácil, si abrimos Photoshop y lo armamos. Los GIF tienen 256 colores, acá tenemos más. Podemos usar imágenes en PNG, por lo tanto, también podemos manejar mejor la opacidad. La opacidad de los .gif es o 0 o 1, no tiene intermedios. No puedo poner algo en 50% de transparencia. Hay mejor degradados. En general hay mejor calidad utilizando este tipo de animaciones porque puedo usar una imagen PNG o una imagen JPG. Lo único malo es que hay que poner las imágenes juntas una al lado de la otra y eso puede ser bastante molesto dependiendo de la cantidad de imágenes. Entonces, superando eso, llegamos a la curva de Bézier, que tiene algunas predeterminadas como linear, is, is-in, is-out, is-in-out, y después la curva de Bézier extendida, que es donde nosotros podemos crear nuestra propia curva de aceleración. La curva de Bézier es proceso sobre tiempo. Esto es interesante, puede que hayan visto esta imagen, esto es de un sitio de Lia Berow que se llama cubicbezier.com. Como ven, es progreso en el eje Y y tiempo en el eje X. Entonces, para entender esto, lo ideal es meternos un poco en física, y acá es donde tal vez se viene lo complicado. Es física del movimiento, no es termodinámica, algo que nunca entendí en el secundario, sino física del movimiento. Y es básicamente un poco de Galileo y un poco de Newton. Los conceptos que vamos a repasar un poco son velocidad, aceleración de la gravedad y caída libre. Entonces, velocidad es el cambio de posición de un objeto a través del tiempo, y es lo que comúnmente conocemos como 20-30 kilómetros por hora. Y acá hay un ejemplo. Si yo me tomo un avión de papel de Buenos Aires a San Pablo y viaje en un Boeing. Entonces, los Boeings pueden viajar hasta 950 kilómetros por hora y ese vuelo debería haber llevado 1 hora. Pero sin embargo, si hacemos regla de 3 simple o si en realidad vamos a la realidad, ese vuelo llevó 2 horas y media más o menos. Entonces lo que pasó ahí fue que en realidad el avión no va todo el tiempo a 950 kilómetros por hora, sino que acelera y desacelera en el proceso. Empieza en el suelo a 0 kilómetros por hora y acelera a 950. Y eso nos permite sacar la velocidad promedio de este avión y trabajar con aceleración. Entonces, ¿qué sucede a este auto que va desde King Cross a Howards? Empieza en 0 metros por segundo y termina en 350 metros por segundo en un plazo de 4 segundos. Entonces lo que podemos hacer con esto es averiguar la aceleración que tiene este auto y cuánto tarda en pasar de 0 a 350. La cuenta es bastante sencilla, lo que tenemos que hacer es cambio de velocidad sobre intervalo de tiempo. Por ejemplo, si recorrimos 350 metros por segundo en 4 segundos, la aceleración es de 87.5 metros por segundo al cuadrado. Y ahora nos metemos un poco en gravedad, que es algo mucho más divertido. Gravedad y caída libre. Bien, la gravedad se la conoce como G, y es la aceleración que la Tierra imparte a los objetos. Se supone que la Tierra nos está intentando tragar todo el tiempo, y la velocidad de los objetos que caen en caída libre es
de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en eso en realidad una mentira no es 10, sino que es 9.806665, pero es imposible acordarse ese número, así que es más fácil trabajar con 10 y mentir un poco en eso. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Si yo dejo caer algo, va a acelerar 10 metros por segundo todo el tiempo, por cada segundo. Así que si lo dejo caer un segundo, su velocidad va a ser 10 metros por segundo. Si lo dejo caer 4, va a ser 40 metros por segundo. Y podríamos poner eso en un gráfico y tendríamos esto, lo que puede llegar a confundirse a veces con el gráfico de aceleración lineal en las curvas de Bézier. Pero, ¿qué pasa si dejo caer algo? 30 metros, algo en 3 segundos, ¿cuánto cae? Si cae 30 metros o no. La realidad es que si yo dejo caer algo 3 segundos, va a caer 45 metros y no 30, porque la aceleración genera que vaya acelerando todo el tiempo y que en realidad la velocidad vaya creciendo. Por lo tanto, si queremos averiguar cuánta distancia cubre un objeto en caída libre, hay que decir distancia es igual a medio por g por tiempo al cuadrado. Y si hacemos toda esa cuenta, tenemos medio por 10 metros al cuadrado por 3 segundos al cuadrado y llegamos a los 45 metros. Es horrible, es algo terrible que en realidad nadie quiere volver a sufrir esto en su vida. A mí me pasó que lo sufría en el secundario y ya está. Pero tiene algo bueno, que en realidad cuando nosotros lo volvemos a pensar, lo volvemos a plantear, generamos otra tabla, que es en realidad la velocidad promedio, la cantidad de segundos que algo cae y la distancia que cubre. Entonces yo puedo averiguar que si dejo caer algo 3 segundos, su velocidad promedio va a ser 15 metros por segundo. Entonces vamos a tener 15 por 3, que me devuelve 45 metros, que es la distancia que cubre. Y lo mismo puedo hacer si dejo caer algo 8 segundos. La velocidad promedio es 40, por lo tanto cubre 320 metros. Si esto lo paso a un gráfico, consigo esto, lo cual es exactamente igual a la curva de aceleración de Ising que muchos probablemente hayan usado. ¿Sí? Entonces, Ising lo que hace es emular la velocidad, la aceleración de la gravedad. Y eso nos va a venir muy bien. Otro tema es caída libre. Pues nosotros estamos hablando de dejar caer objetos, pero ¿qué pasa con cuando cae primero uno y cuando cae primero el otro? Es posible que hayan escuchado la historia de Galileo, que deja caer cosas de la torre de Pisa, a ver cuál llega primero. En este caso, Galileo va a tirar una sandía y una pizza. Entonces lo que queremos averiguar y lo que quería averiguar Galileo era cuál de los dos caía primero. Entonces, podía caer primero la pizza, la sandía o los dos al mismo tiempo. Y acá vamos a hacer encuesta. ¿Quién cree que cae primero la pizza? Nadie. ¿Quién cree que cae primero la sandía? Unos cuantos, genial. ¿Y ambos al mismo tiempo? Bien. Siempre suele pasar que en realidad es muy discutible si cae primero la sandía o los dos al mismo tiempo. Y lo que le pasó a Galileo es que los dos cayeron al mismo tiempo. Pero después llegó Newton y Newton le dijo que tal vez no caían al mismo tiempo, que tal vez algo estaba mal en Galileo. Entonces Newton dijo que necesitaban un lugar más alto para volver a probar ese experimento. Se fue al Burj Khalifa, sí, y tiró una sandía y una pizza. Entonces, Newton en el Burj Khalifa tiró la sandía y la pizza para ver cuál caía primero. Y resulta que en este caso la sandía cayó primero. Así que eso nos lleva a preguntarnos qué le pasó a Galileo y por qué Galileo se equivocó. O si tal vez Galileo estaba bien, estaba correcto y algo le pasó a Newton. La realidad es que todo esto era inventado. Pero hay una historia también mucho más inventada, por suerte, que es la del elefante y la pluma. Si un elefante y una pluma caen del mismo lugar, el elefante va a caer primero. El elefante sabemos que se va a morir pronto cayendo del edificio, pero la pluma no, sabemos que la pluma va a tardar un montón en caer. Entonces, eso es por la primera y la segunda ley de Newton, por la resistencia del aire
y también por algo llamado velocidad terminal. Cuando tiramos algo desde el cielo, en todo el tiempo acelera 10 metros por segundo al cuadrado, como la aceleración de la gravedad, pero eventualmente va a dejar de acelerar dependiendo de su forma. Dependiendo de su forma en el sentido de la sandía, al ser redonda, va a caer más rápido, y la pizza, al ser redonda, rara, plana, va a caer más despacio. Por eso es que cuando llegan a su velocidad terminal dejan de acelerar y siguen cayendo a una velocidad constante. Eso es lo que pasa muchas veces en paracaidismo, si alguien se divierte y quiere probar tirarse de un avión. Básicamente, en las distintas formas y posiciones que el cuerpo puede tomar me van a dar una velocidad distinta y eventualmente voy a alcanzar esa velocidad terminal más rápido o más lento, dependiendo cómo esté mi cuerpo. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto al diseño web? Se preguntarán. Bien, si volvemos al ejemplo del comienzo, que es esto de acá, nosotros podemos girarlo 90 grados y pretender que esto es una caída libre. Entonces, conseguimos lo siguiente. Ahora, si somos sinceros con nosotros mismos, eso no se ve como algo cayendo, para nada. Porque le falta justamente emular la caída libre, hacerle cuenta que esto está cayendo y aplicarle la aceleración correspondiente. Entonces le tenemos que aplicar la aceleración de ease-in, la timing function de ease-in, que es la que emula la aceleración de la gravedad, porque después de todo esto está cayendo de arriba hacia abajo. Entonces tenemos este con aceleración lineal y tenemos este de acá con la aceleración de la gravedad, y la diferencia es bastante obvia. Uno se ve más real, mientras que el otro se ve falso. Y eso se debe solamente a la aceleración que le aplicamos. Es la misma animación con la misma duración. Y ven que lo único que cambia son los frames del medio. Eso es justamente lo que me permite trabajar la timing function en CSS. A esto le podemos agregar también la tercera ley de Newton, que es de acción y reacción, que dice que por cada acción hay una reacción igual. Y en el caso de animación se trabaja mucho con un término que es squash and stretch, que es básicamente una forma de dar una sensación de flexibilidad y de peso a los objetos. Ustedes puede que lo hayan visto no solamente en el ejemplo de la pelotita rebotando, sino también cuando golpean a alguien o cuando alguien se asusta en una caricatura. La cara se vuelve más ovalada hacia arriba y cuando se termina de asustar vuelve a su estado normal. Entonces en animación se utiliza un montón, no solamente en lo que es una pelota rebotando. Y si le aplicamos esto podemos conseguir que la animación se vea más realista aún, ¿sí? Cuando esto llega al final se aplica el squash and stretch, que es básicamente la tercera ley de Newton de acción y reacción. A todo esto se nos agregan entonces estas 5 timing functions predefinidas, que son de is, es la default, isin, isout, isinout y linear. Por ejemplo, esta isin, que es justamente la que emula la gravedad, pero hay muchas más y nosotros podemos trabajar todo el mundo de Cubic Bezier, donde podemos crear nuestra propia curva de aceleración. Las curvas de Bezier son las que trabajamos en Photoshop Illustrator, si en algún momento trabajaron vectores. Cuando uno dibuja algo en Illustrator está usando curvas de Bezier. En mi vida había escuchado el nombre antes de hacer esta charla, pero se llaman curvas de Bezier cuando nosotros dibujamos en Illustrator o en Photoshop algún vector. Es progreso sobre tiempo. Como ven, el tiempo en este caso lo que me va a indicar es que al comienzo de la animación, en la primera parte, la animación va a ir muy despacio y después va a acelerar y después va a ir despacio de nuevo. Porque lo que hace es cubrir poco progreso, cubre hasta acá de progreso en mucho tiempo. Y podemos ver que cuando está más vertical, cubre más progreso en poco tiempo. Por eso un buen truco es pensar que cuando la curva está vertical va más rápido, cuando la curva es horizontal va más lento. Las curvas en CSS se arman a través de estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Se consiguen esas coordenadas y se las aplica a lo que conocemos como Cubic Bezier. Por otro lado tenemos la lineal, que es
la más distinta de todas, no es aceleración, sino que es velocidad constante, no va a acelerar en ningún momento, va a tener la misma velocidad todo el tiempo y es justamente una línea recta, no tiene ninguna curvatura. Bien, entonces si aplicamos esto a un café que recién tomamos, podemos aplicar la aceleración lineal y lo que hace básicamente es completar toda la animación sin acelerar o desacelerar en ningún momento. Esto se va a aplicar no importa cuánto dure la animación puede durar más o menos, pero la aceleración va a ser siempre la misma. Por otro lado, podemos probar cosas distintas, como esto de acá, donde lo que vamos a tener es que la animación va más rápido al comienzo y más lento al final. Ven que es más vertical en esta parte y después se vuelve horizontal. Entonces siempre horizontal me va a indicar que es más despacio. Si lo aplicamos al mismo ejemplo del café, nos podemos encontrar con alguien que le gusta un poco más el café y se lo toma un poco más rápido que el anterior. Ven que tenemos la curvatura de 0.19, que es lo mismo que decir 0.19, solamente que escriben un carácter menos, 0.4, 0.9 y 0.92, que son las coordenadas de este gráfico, ¿sí? Se consiguen las coordenadas de este punto y de este y se agregan ahí. Entonces, nuevamente, no importa cuánto dure esta animación, la aceleración siempre se va a aplicar. Hay ciertas reglas para trabajar las aceleraciones en CSS con las curvas de Bézier. Nosotros tenemos 4 valores, que son estos acá. Este es el primero, segundo, tercero y cuarto, que hacen referencia a las coordenadas de este punto y de este. Las reglas básicas son que ambos valores x tienen que estar entre 0 y 1, porque el valor x es el que hace referencia al tiempo, y como en la vida real no podemos ir atrás en el tiempo, acá tampoco. Entonces solamente puede estar entre 0 y 1. Pero el valor y se puede modificar un poco y puede ser positivo, de 0 a lo que yo quiera, o sea, me puedo pasar de 1, o incluso negativo. Entonces, si yo me paso en uno de los valores de y, puedo conseguir un rebote. Lo que estoy haciendo acá es pasarme de 1 y genero un rebote. Me paso del destino del progreso y vuelvo hacia abajo. Si aplico eso acá, tenemos el rebote. Me paso del destino y después vuelvo. Y acá vemos donde este valor y se pasó de 1, y es 1.4. Si ese valor es más alto, el rebote se va a notar mucho más. De hecho, hasta se rompen los slides. Y si ese valor es más bajo, el rebote va a ser un poquito más disimulado. Pero el rebote siempre se va a conseguir con tal que yo me pase de 1. Bien. Los rebotes también se pueden aplicar a este tipo de animaciones, no solamente a movimientos como vimos recién, sino también a cosas que se agrandan o se achican, y a los colores, que no sé qué tanto se ven en el proyector, pero sí, se nota un poco de que los colores rebotan. Eso hay que tenerle un poco de cuidado, porque lo que hace el rebote es aplicarle al color y saturarlo. Si ustedes se fijan, el color se vuelve un verde flúor hasta que llega a su verde normal. Podemos exagerar esto también y decirle que tenga 3, entonces 3 va a ser un rebote mucho más grande y se va a notar mucho más el rebote del color. Ven que va a un verde muy fuerte y después vuelve al verde original. Entonces tengan cuidado con los rebotes porque se les aplican a los colores también. Si ustedes no lo quieren aplicar a los dos colores, hay que modificar un poco la animación para que no me afecte el color de fondo y que no se me haga ese verde flúor o ese rojo flúor que vemos también al fondo. Si tenemos dos valores fuera de rango, como es este el caso, lo que conseguimos también es otro rebote, pero un poco más brusco. Podemos verlo por acá. La animación también rebota, solamente que cuando pega, vuelve de una forma un poco más brusca. También se pueden poner valores negativos siempre y cuando siga trabajando con los ejes Y no con X. Los valores negativos lo que hacen es ir por detrás del progreso y después volver a subir. Entonces es un rebote previo a la animación. Se puede ver por acá.
Antes de comenzar la animación va a ir hacia atrás y después va a retomar. También puedo poner un valor positivo fuera de rango y uno negativo, entonces consigo que rebote al principio hacia atrás y después al final que rebote también al terminar la animación. En este caso tenemos el negativo en este lugar y el positivo en el cuarto. Y conseguimos un rebote previo y un rebote después. Es interesante acordarse siempre que los únicos valores con los que se pueden jugar es el segundo y el cuarto. Los otros dos, que son el primer valor y el tercero por acá, siempre van a estar entre 0 y 1. Y recuerden que si pongo 0.26 o 0.26 es exactamente lo mismo. Pero esos dos valores de X, el primero y el tercero, no se pueden tocar más allá de 0 y 1 porque si no se rompe. También se puede poner esos dos valores al revés y lo que se consigue es un rebote en el medio de la animación, que es este de acá. Como ven, en vez de tener el negativo en este lado, lo tenemos acá y el positivo lo pasamos acá. Entonces conseguimos rebotes en el medio de la animación. Y ahí va. Vuelve para atrás y después empieza. Lo que se puede hacer es hacerlo un poco más intenso. Si ustedes siempre suben un poco más estos valores, se va a notar mucho más. Y acá también. Entonces se pueden poner valores muy altos y va a ser un poco más pesado. Bien, entonces, ¿a qué va todo esto? Usen steps antes de usar GIF. Simplemente por las posibilidades de tener una buena animación con mejor calidad. Usen transiciones con los GIF, con steps, está todo bien. El único problema que pueden llegar a tener... ¿Hay un ruido raro? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No hay un ruido? Soy yo. ¿Sí? ¿Sigo? ¿No explota nada? Bien, las transiciones se pueden usar con steps. Tengan cuidado con eso de que si el usuario no se mantiene 2 segundos sobre la animación, ahí va. Vuelvo a escuchar las voces en mi cabeza. Bien, entonces si el usuario no se mantiene 2 segundos sobre la animación se puede llegar a romper. Ese es el único cuidado que hay que tener con steps. Pueden aplicar física cuando se encuentran con animaciones con la Tierra, o también en realidad, por ejemplo esto, que se los traje por acá, es una animación muy simple y lo que tiene son cosas que caen de arriba, ¿sí? No es una pelotita rebotando, no necesito ser tan gráfica como para decir tiene que ser una pelota que caiga de arriba abajo, tiene que ser un elefante. Simplemente un elemento que cae desde arriba hacia abajo es ideal que tenga la aceleración de la gravedad, porque eso es lo que el usuario reconoce como normal. Si yo le pongo algún otro tipo de aceleración, aunque no sea un objeto terrenal, aunque uno no lo vea en la calle, este triángulo, puede llegar a ser confuso si tiene otro tipo de aceleración. Entonces siempre se va a ver mejor si le aplico la aceleración de la gravedad cuando el elemento cae de arriba a abajo. Por otro lado, diviértanse con Cubic Bezier, hay un montón de posibilidades. Y estos son conceptos de animación en general, en especial todos los de Newton. No son necesariamente conceptos de la web, entonces los pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto que tengan. Y recuerden que exagerar está bueno. Cuando ustedes animan, en especial animaciones de este tipo, la exageración es genial, porque le da mucho más interés a todo lo que ustedes hacen. En la vida real la pelotita se cae así, pero en las caricaturas explota todo cuando algo cae. Lo mismo, nadie pega de esta forma, pero es más divertido, es más interesante ver esta imagen de acá que la de al lado. Entonces, al momento de animar, la exageración es genial y viene muy bien. Y lo mismo acá, nadie golfea de esa forma. Bien, obrigada, es la palabra que me aprendí. Si tienen alguna pregunta... Posso atrapalhar você? Veo... Temos tempo para perguntas. Quem tem pergunta? Tem uma aqui, uma ali.
Eu vou levar. Leva para mim. Quem foi? Oi, Eva. Deixa eu ver como eu vou formular. Mas é que o seu espanhol, às vezes... Tengo traductor. Un aplauso. Algumas, por exemplo, algumas figuras, alguns movimentos, a gente também podia usar com o transition e o hover depois, né? A diferença é que essa ferramenta ela dá uma precisão na métrica da gravidade, é isso? É isso que eu entendi direito? Ferrou, né? Claro, se puede. Sí, se puede usar o transition o animation porque todas las timing functions están definidas de hecho en el working draft de transition y se aplican a ambas. Así que eso es algo genial, se pueden aplicar a las dos. ¿Alguna más? Deu para entender aí, cara? Deu. A única coisa é que a minha dúvida ficou na seguinte: a gravidade que você usa, Gráfico. a escala da gravidade que você usa, ela vai dar uma precisão no movimento, é isso? O que eu quero dizer, você no código você coloca o valor da gravidade, ela dá essa precisão no movimento diferente da transição, é isso? Diferente do transition. Eu vou interromper aqui. Pelo que eu entendi da sua pergunta, ela poderia colocar isso também num transition. Não, tudo bem. Agora, essa é a minha dúvida. Eu posso fazer esse movimento somente no transition. Somente no transition. Transition, hover, ele vai dar uma outra posição, uma segunda posição. Isso. A diferença é que ela usa a gravidade como precisão desse movimento, é isso? O transition ele pode me dar uma precisão de segundos. Eu posso ter eu posso ter uma posição, um transition de 2 segundos. Aí ele vem para uma outra posição, hover. A diferença é que no caso da bolinha caindo, eu posso ter uma posição e um transition hover embaixo. A diferença é que essa ferramenta ela dá precisão nesse movimento aqui. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Eu acho que entendi a pergunta. Então, acho que a pergunta de você é o Cubic Bezier como que ajuda nisso. Então, o Cubic Bezier ou o is-in ou demais, acho, não sei, ajuda você a falar a aceleração que tem esse elemento durante a animação. Então, o Cubic Bezier que a Eva está utilizando é o Cubic Bezier que o is-in também teria, só que o is-in já está com os dados postos. ¿Sabes los números de is-in? Não, ni ideia. Está por acá. Al princípio estava. Então, a aceleração do is-in seria, o que eu entendi, a aceleração do is-in é a aceleração que já faz o cálculo de aceleração da gravidade. Correto, Eva? Entendi. Ela dá o controle do movimento, então. É isso, né? Então, esse aí é o is-in. Se você coloca lá, transition, sei lá, animation, is-in, vai dar essa animação, com esse movimento. Se você coloca Cubic Bezier, ponto 42, ponto 0, 1, vai dar a mesma animação que o is-in e você poderia fazer maior gravidade ou menor, dependendo desses números. Legal. Essa a resposta? É isso, sim. Obrigado. Obrigado. Bien. Bien. Mais uma pergunta? Temos? Por allá. Lá no meio. E ali também, né? Tá. Boa tarde. Tem algum limite quando você for trabalhar com mobile ou celulares? Tem alguma queda de desempenho? Trabajarlo con celulares. Sí. No. El alcance del soporte de todo esto depende del soporte de animation. Entonces, si en realidad si keyframes se lee bien, que hoy en día se lee bien en bastantes lados, no deberías tener problemas con celulares.
porque es el soporte de keyframes en general. Mais uma. E tem mais uma aqui, vamos ver se dá tempo. David, ali ó. Pode. Nela aqui ó, David. Aí depois a última ali. É muito difícil implementar isso no dia a dia, convencer as pessoas a não usar GIF e usar essas animações de CSS. ¿Es la diferencia entre GIF? Isso. Aplicar, ou seja, convencer as pessoas que é bom aplicar. Sí, es complicado convencerlos por el lado de que lleva mucho más tiempo armar la imagen, pero es bastante beneficioso al momento de ver la calidad y además al momento de pensar a veces pueden realizar esas animaciones en SVG y ahí hacer un sprite que se anime en SVG es mucha mejor calidad de lo que se puede llegar a conseguir en un GIF. Entonces, tal vez para CSS, para hacer el perrito que baila, uno dice, bueno, me lleva mucho tiempo armarlo en Photoshop, juntar todas las imágenes. Pero la realidad es que a futuro la calidad vale la pena el tiempo que me puede llegar a llevar. Você entendeu? Senão o Sérgio Sim, não, pode. entendi. Entendeu? ¿Sí? E tem a última ali. Cadê o David? Quem é? Ali ó. Alguém levantou a mão ali no canto ali. É ali. Valeu. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Você tem conta no CodePen? Se você acompanha também, eu acompanho e vejo bastante exemplo. Por exemplo, os caras fazem arte fractal com CSS. Eu vi uma apresentação que o cara fez uma apresentação da Marvel, tudo em 3D, em CSS. A minha pergunta é assim, se você tem conta e se você, assim, exemplos que você já viu de aplicações bem hard, assim, feitas em CSS puro, de animação e, assim, as aplicações mesmo, se você trabalha no dia a dia com isso mesmo. A ver. Es complicado. ¿Cómo es? Dale. ¿Tienes cuenta en CodePen? Sí. Y si tienes buenos ejemplos ahí de diferentes animaciones en 3D Mm. y qué pasa con A ver, muchos ejemplos lindos de esto en CodePen no tengo. Lo paso y les paso el CodePen de alguien que sí tiene ejemplos re lindos. A ver. Tenemos. Un segundo. Mi CodePen es Eva Ferreira. Creo que era 9.2, ni siquiera me lo acuerdo, porque no subo tanto. Hay alguna que otra cosa, pero el interesante es el de Baby Dino. No sé si la conocen, es una chica llamada Anna Tudor, que recomiendo que se metan ahí en el CodePen de ella porque tiene cosas de 3D, de elementos que dan vueltas y muchas veces explica cómo las hace. Entonces, cuando explica cómo las hace, les explica toda la matemática que hay por detrás, la física, así que es bastante interesante. Tal vez creo que en el CodePen de esta chica de Anna Tudor van a encontrar cosas mucho más interesantes que en el mío por ahora. Gente, uma salva de palmas para Eva.